vamos a ver eh, lo que corresponde a la parte de activos fijos, como se dice tradicionalmente o como parte de la doctrina. Ah, Solo que en doctrina los activos fijos originalmente se dividían en activos fijos tangibles y en activos fijos intangibles. Ya en el tiempo se definió esto como simplemente activos fijos y los otros quedaron como activos intangibles. Pero si se dan cuenta, en cierta manera tienen una misma conceptualización. A eso me refería. Por eso es que empecé diciendo de que estos activos originalmente simplemente doctrinalmente se consideraban activos fijos. Hoy en día están clasificados como activos fijos tangibles y activos fijos intangibles, porque además en el tiempo se introdujo algunas conceptualizaciones adicionales, aunque estos son también de largo plazo y son de uso, ¿ok? Pero además de ser de uso, tienen alguna característica adicional. Bien, veamos entonces la condición. Es la NIC 38. Como siempre, vamos a ver desde cuándo viene la cronología. Vamos a empezar por el final, quiero decir, por los aspectos claves, como resumen, y después vamos a ir desglosando algunas condiciones de lo que es un intangible, sobre todo en esto que se llama la identificabilidad, bueno, cuando es identificable. ¿Ok? Y bueno, y vamos a también un poco enfatizar aquellos intangibles relacionados con la clientela, eh, cómo se reconocen en sus diferentes variedades y eh, desde el momento inicial, cómo es que se midió y cómo se revela. Este desarrollo de lo que es el activo intangible empezó en el año 1977 con un borrador, evolucionó en el tiempo, eh, enfatizando en algunos asuntos, quiero decir, precisando aspectos como por ejemplo los gastos de investigación y desarrollo, que terminan siendo, eh, y luego haciéndose las modificaciones y no hay mucho cambio en el tiempo, excepto los que vienen en el marco de conceptos como activo, en el marco de conceptos. Un poco se mejoró la definición de activo y por lo tanto también afectó la NIC 38, eh, pero en esencia desde marzo del 2004 no cambia. ¿Ok? Eh, bueno, en todo caso hay algunas pequeñas enmiendas y tiene esas interpretaciones adicionales, principalmente relacionados con qué es un sitio web, ¿no? Y cómo es que debe y registrarse un sitio web si es que se tiene un desarrollo que va a generar beneficio económico. Entonces, ya resumiendo lo que vamos a ver en detalle y viendo los aspectos que son clave, pues algo que es importante, a diferencia de un activo o fijo tangible, en este caso hablando del intangible, es que intangible, un activo intangible, primero debe ser identificable, o sea, además de cumplir con la condición de que sea activo, o sea, cuando
cuando hablamos de activo es que debe ser un recurso económico controlado y que venga de eventos del pasado. No olviden eso, un recurso económico. Pero además de ser un activo, ¿no? Este debe ser identificable, tiene que tener un carácter monetario, sin apariencia física, y el costo del activo ha de poder medirse con fiabilidad y obviamente también tiene que generar beneficios económicos hacia el futuro. Si no se cumplen estas condiciones, entonces no puede ser catalogado como activo intangible. Sobre todo esa característica de identificabilidad. Entonces, realmente lo primero que debe cumplir es la definición de activo, que sea un recurso económico controlado por la empresa y que venga como y que genere beneficios económicos hacia el futuro. Y como complemento, para terminar de ser un activo intangible, este debe ser identificable, ¿no? Claro, que no tenga carácter monetario, quiero decir, que sea de carácter no monetario, sin apariencia física y que hacia el final se pueda medir con fiabilidad y que este activo pueda generar beneficios económicos hacia el futuro. Si no reúne algunas de esas condiciones, además, eso de identificabilidad que va a tener otras divisiones, pues no es un activo intangible como muchos a veces lo tratan de asimilar a algunos otros intangibles. O se concientizan en el hecho de que podría ser un intangible con el solo hecho de diferirlo, y eso es falso. ¿Ok? Ejemplo es ahora mismo algún cliente llama y dice, sabes, Víctor, hemos gastado mucho dinero, por el tiempo de COVID no hemos generado ingresos, yo quisiera estos gastos que tengo aquí de sueldos, no, de indemnizaciones del personal y todo eso, quisiera diferirlo y dejarlo como intangible. Eso, si es un gasto de personal y ha pagado un gasto ya realizado, en realidad habría que preguntarse si realmente reúne las condiciones, o más bien cumple con la definición de que sea un intangible. En la primera parte nomás esa condición cae. Quiero decir, tiene que ser un recurso económico. Ahí nomás eso que quieren diferir ya no cumple con la definición de activo, por lo tanto, peor, no va a cumplir con la definición de intangible, ¿no? Pero bueno, eso es a veces algunos en la desesperación de tiempos de COVID quisieran hacer algunos artificios, ¿no? El otro aspecto clave es que un activo intangible inicialmente y en general se reconoce al costo. Digo en general, cuidado eso de en general es al costo, ¿ok? No siempre es al costo, no siempre es al costo. Por ejemplo, cuando se tienen combinaciones de negocio, ustedes saben que todo este aspecto de combinaciones de negocio está en la NIF 3, ¿ok? En la NIF 3. Entonces, si es que tenemos una combinación de negocios, lo que va a surgir probablemente sea un valor llave, pero ese valor llave surge no de aplicar el valor de costo, sino ese valor llave justamente
surge de aplicar un valor patrimonial proporcional en caso de que la inversión o compra, combinación de negocio o fusión sea, uh, esté por encima del valor patrimonial proporcional y que tenga una condición de control y tenga una condición de influencia significativa. Ahora, hay algunos activos intangibles con vida útil definida, ¿no? Como el software, por ejemplo. El desarrollo de software no es eterno, ¿no? El software tiene una vida finita, estimada, obviamente, ¿no? Será de 5 o 10 años, no sé. Entonces hay que también amortizarlo. Hay que amortizar a diferencia del activo fijo tangible que se deprecia. En este caso, simplemente para diferenciar, se amortiza. ¿Ok? Ya les decía, cuando tenemos esta condición de combinación de negocios, surge un intangible que se llama valor llave o en inglés el goodwill. ¿Ok? Ese goodwill o valor llave como un aspecto clave, representa beneficios económicos futuros porque si uno compra, aunque compre con un mayor valor una inversión, hace una inversión con un mayor valor, lo hace pensando siempre en que va a tener una generación de beneficios económicos. ¿Ok? Y en todo caso, hacia el futuro, esos beneficios económicos que se tengan de ese valor llave comprado de inversión con exceso, ¿no? A veces procede con aspectos que no pueden identificarse en forma individual, deben ser reconocidos en forma separada y por lo tanto simplemente se valoran como un residuo, ¿de acuerdo? Es como un residuo. Ese mismo goodwill y otros activos con vida útil indefinida, porque puede ser que también tenga una vida útil indefinida, no se amortizan, pero todos los años deben comprobarse si tienen un deterioro. ¿Ok? Entonces el goodwill no se amortiza, pero puede desaparecer en función del deterioro que tenga. Ahora, ¿qué pasa si es que yo compré o tengo un activo intangible y posteriormente, igual que un activo fijo, si se puede o no capitalizar gastos posteriores? ¿Ok? Estos solamente se pueden capitalizar si hay unos gastos, obviamente si es relevante, ¿no? Si son relevantes, si son materiales, si cumplen con la definición de activo intangible, eso de que sean separables o no, y, que obviamente también el criterio de reconocimiento sea en forma excepcional. Los activos intangibles pueden ser revalorizados también porque son activos de largo plazo, ¿ok? A un valor razonable o un valor de mercado, siempre y cuando hay un mercado activo. Si es que no hay un mercado activo, entonces es muy difícil revalorizar esos activos intangibles. Por ejemplo, si yo compro, algo que es fácil de manejar por ustedes, si yo compro los derechos de un jugador de fútbol,
¿ok? Como, eh, como el de Messi. Sí, Messi cuando tuvo más o menos sus 25 años ya se preveía de que iba a ser un jugador excepcional. Y lo vendieron por 100 millones o más bien desearon pagar 100 millones de dólares, algo así, en aquel entonces, siendo jovencito. Um, y puede ser que hubieran adquirido con esos derechos del jugador, que es un intangible, con 100 millones. Posteriormente, él fue un jugador estrella y aumentó su valor y por lo tanto uno hubiera querido revalorizarlo. Y si creemos que vale no 100 millones, sino 150 millones, para que sea revalorizado, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber un mercado activo de derechos de jugadores en alguna parte. Si eso existiera, se podría revalorizar. Si no existiera eso, entonces sería muy difícil encontrar un valor de mercado o un valor razonable revalorizable. Eh, también a veces uno quiere capitalizar todo lo quiere llevar a intangible. Y aquí deben tener mucho cuidado. El activo intangible, ¿no? Eh, como el goodwill generado internamente, no se capitaliza. ¿Ok? Un activo como el goodwill generado internamente no se capitaliza. Ejemplo, ¿no? ¿Por qué uno paga un derecho de llave? ¿Por qué paga un intangible? ¿Por qué paga un goodwill adicional cuando uno compra una inversión o cuando uno compra algo? Paga en exceso, por decir, realmente en este momento tiene un costo de 100, pero yo creo que potencialmente tiene a futuro, puede generar no solo 100, sino 120, y uno toma la decisión de pagar 120, no 100, entonces pone como activo intangible 100 y 20 sería goodwill. ¿Ok? Entonces, ese goodwill tiene mucho que ver con el potencial y tiene que ver mucho con el prestigio. Si una empresa desarrolla una marca y el desarrollo de la marca le costó 100 y de pronto esa marca va creciendo, va teniendo mayor prestigio y todo eso, y uno piensa y dice, por mi prestigio, ¿no? Por el prestigio, este intangible ya no es de 100, sino yo creo que ya es de 300. Y yo quisiera aumentar el valor a 300 de ese intangible. Entonces, la norma establece que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ese prestigio que se ha generado es un prestigio interno, por el cual no se ha hecho ningún desembolso de efectivo para llegar a esa condición. Por lo tanto, el goodwill generado internamente no puede ser capitalizado, ¿no? Así como algunos otros intangibles, por ejemplo, el intelecto de las personas. Si yo tengo muchas personas en mi empresa y un valor y que tienen un cierto intelecto, lo cual se conoce como capital intelectual. Si yo he desarrollado un capital intelectual en las personas pues esos tampoco se pueden registrar, ¿no? Enseguida vamos a ver por qué. Porque no cumplen con la definición de intangible.
o sea, no son identificables, no se pueden capitalizar. No se pueden capitalizar, fíjense, los costos internos de investigación. Esos costos internos de investigación no pueden ser capitalizados, ¿no? El desarrollo de... A ver, estos costos internos de capitalización los veremos rapidito. Voy a hacer una diapositiva. Ahí está. Voy a insertar, fíjense, las etapas para desarrollar algún producto, ¿no? Las etapas para desarrollar algún producto son varias. Entonces, o desarrollar un intangible o una marca, en todo caso, o inclusive algún activo de otra naturaleza. Las empresas pueden estar en un proceso de investigación, por decir, investigación del coronavirus. ¿Se dan cuenta? La investigación del coronavirus, de la vacuna del coronavirus. Entonces, hay una etapa en que se llama investigación. No se sabe si va a dar o no un buen resultado. Eso significa. En esta etapa hay dudas sobre su efectividad, su verdadero convencimiento de que a futuro va a poder desarrollarse. Estamos en una etapa simplemente de investigación. Puede ser que sí dé frutos, como que puede ser que fracase. Eso lo saben ustedes, como el caso de la vacuna, de investigación del coronavirus, que ha habido 2 o 3 intentos que han fracasado, ¿no? El de Oxford, el de Rusia también se cayó. Se han gastado millones en investigación y realmente no ha resultado hasta ahora. Entonces, ¿cuándo realmente se tiene certeza? Cuando ya se logra declarar una declaración manifiesta, ¿no? Una certeza manifiesta que quiebra esta condición y de pronto se hace una declaración y se dice éxito. Hay una manifestación, una declaración, perdón, una declaración manifiesta, ¿no? ¿De quién? De la alta dirección. De la alta dirección. La gerencia, el directorio, la junta define y dice, nuestra investigación ha dado resultado. Ya tenemos la vacuna del coronavirus. A partir de ese instante, a partir de ese momento, ya entra en otra etapa. ¿Ok? Y entra en otra etapa diferente. Esa etapa se llama etapa de desarrollo. Eso quiere decir que vamos a producir ya masivamente y hay la declaración de que lo vamos a vender. ¿Ok? Bien, la pregunta contable, a eso se refiere, y por eso estamos haciendo esto, es ¿cómo se contabiliza esos gastos cuando estamos en una etapa de investigación?
cómo se registra todo esto que está en investigación y cómo se registra cuando ya se ha comprobado que eso va a funcionar y ya podemos producir masivamente y entrar en desarrollo. Que hasta ahora no hay ningún país que hubiera hecho eso, más o menos, ¿no? Todas las pruebas han fallado. La norma dice que cuando estás en etapa de investigación, esto simplemente es un gasto. Registra eso como gasto. En cambio, cuando se tiene éxito y se declara y se manifiesta de que realmente ya se va a poder producir masivamente y vender, entonces o se va a construir y después se va a comercializar o utilizar, entonces eso es capitalizable. ¿Ok? Lo mismo sucede en minería y en otro tipo de industrias, ¿no? Toda la fase de investigación es gasto. Cuando ya se tiene certeza y se hace una declaración manifiesta de desarrollo, construcción, sí, construyamos y produzcamos y vendamos o utilicemos, entonces eso se puede capitalizar. A eso se refiere con esto. Decíamos, el goodwill generado internamente, eso no se puede capitalizar, no se puede capitalizar. Y los gastos, los costos de investigación, como el caso este que estamos poniendo aquí, no se capitalizan, se van directamente al gasto. ¿No? Si tenemos listas de clientes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un potencial, a ver, ¿qué podemos desarrollar? Un restaurante y tenemos una lista de que siempre vienen los clientes a comer a nuestro restaurante. Y tenemos la lista de que normalmente vienen a nuestro restaurante a comer. Antes eran 5 personas, ahora vienen 100 personas. Y ustedes quieren darle valor a eso porque han desarrollado internamente, la norma lo prohíbe. ¿Ok? Si es que tienen por decir, un banco, tiene ya clientes y tiene clientes a quienes otorga créditos, con los cuales obtiene también capta dineros, etcétera. Entonces uno dice, haremos la lista, estos son nuestros clientes, nuestro banco tiene mayor valor, ¿no? Tener clientes es bien importante, el mayor valor será de, qué sé yo, de 10 millones de dólares. Sí, registren eso como intangible. No, la norma no lo acepta. Todo lo que se desarrolla internamente no puede ser capitalizado. ¿Sí? Fíjense esto que está establecido aquí. Los gastos de organización, conocidos así en Bolivia, no pueden ser capitalizados, no pueden ser llevados como activo, porque no cumplen con la definición de intangible. Los costos de comienzos de actividad o de organización, ¿no es cierto? No son capitalizables. Los gastos que se incurren, dictamos clases a nuestro personal, los formamos y ahora tienen mayor criterio, ¿no? Hemos gastado dinero en ellos y por lo tanto su cerebro ahora funciona mejor. Eso es importante, a eso se llama capital intelectual. La norma establece, dice, esos gastos de formación de personal
no pueden ser capitalizados. Esos llévenlo nomás a seminarios, cursos, gastos de seminarios, gastos de desarrollo, no sé, no pueden ser capitalizados. Los gastos de publicidad, muchas personas quieren llevarlos muy grandes los gastos de publicidad. Sí, difiéranlo en el tiempo, no se puede. La norma establece que estos no pueden ser capitalizados, ¿no? Todos estos que son gastos de comercialización, no, esos son gastos nomás, van directamente al estado de resultados. Y si en algún caso se reubicaran, se organizaran, Bolivia ha tenido muchos de esos casos. Por ejemplo, en La Paz teníamos una empresa que se llamaba compañía de cigarros, así decía, ¿no? Compañía industrial de tabacos se llamaba. Ellos han tomado la decisión de ubicarse, han dicho, ya no queremos estar en La Paz, vámonos a Santa Cruz. Toda la fábrica, todo lo han llevado a Santa Cruz. Han gastado mucho dinero, se han reorganizado, han contratado personal de Santa Cruz, han dejado al personal de La Paz en La Paz, han pagado indemnizaciones a los de La Paz, han gastado mucho dinero para reubicarse y reorganizarse. ¿Qué se hace con ese dinero? La norma dice, eso es simplemente gasto, eso no se puede llevar a gastos de reorganización. Bien, entre los aspectos que son clave, ¿no? Entonces recuerden bien todos estos aspectos que hemos ido repasando, que de hecho ya son nomás un resumen de lo que va a significar lo que vamos a ver enseguida con un poco más de detalle. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma a la NIC 38? ¿No? Ya entrando en detalles, es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles, ¿no? Que no están tratados en otras normas, porque hay algunas otras normas que también tratan algunos de estos aspectos, como la NIF 3, de combinación de negocios, ¿sí? Para ver cómo los contabilizamos, ¿no? Se contabiliza siempre y cuando satisfaga los ciertos criterios que enseguida vamos a desglosar, como es que es para que sea un activo intangible, además de cumplir con la condición con la definición de activo, tiene que ser identificable. Esta NIC 38 se aplica a todos los activos intangibles, excepto los activos financieros porque tienen su propia norma. La NIC 9, la NIC 7, la NIC 32, etcétera, ¿no? Tampoco se aplica a derechos minerales. Eso quiere decir, en contabilidad minera, eso está nomás dentro de lo que significa la NIF 5, ¿no? Y por lo tanto, aunque su aplicación es muy similar, ¿no? Porque las etapas con las que las actividades mineras se desarrollan son prospección, etcétera. Es muy similar, pero de todas maneras, estos como tienen su propia norma, no aplica la NIC 38 para ellos, aunque su forma de aplicar bajo su norma es similar, ¿no? Todo lo que es petróleo y gas que tiene siempre etapas de exploración, prospección, etcétera, es cierto, son intangibles, pero como tienen sus propias normas, entonces la NIC 38 no se aplican a este tipo de contabilidades.
No se aplica la NIC 38 a activos que surgen de contratos de seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañías de seguro tienen su propio tratamiento, aunque tienen intangibles. No se aplica la NIC 38 a intangibles cubiertos, por ejemplo, por intangibles sostenidos para la venta, porque pueden haber intangibles dispuestos para la venta, ¿ok? O ciertos activos tributarios diferidos, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, la aplicación de la NIC 12, ¿no? Que si se tiene la aplicación de la NIC 12, que hace al diferimiento, a la forma y tratamiento de activos y pasivos diferidos por impuestos, no se aplica porque ya tienen una NIC específica que es la NIC 12. Tampoco se aplica los de beneficios empleados, eso está en la NIC 19, ¿no? Y todo lo que hace a los activos que corresponden a combinación de negocios, fusiones, escisiones, etcétera, que está en la NIC 3. Esos no entran dentro del marco de la 38 porque esos intangibles tienen su propia norma. Bien, entonces su alcance va a ser que esta norma va a definir qué es un activo, va a darnos pautas para cómo reconocer un activo y si hay un mercado, cómo definir un valor de mercado de activos intangibles y qué pasa si es que tenemos deterioro de activos intangibles, ¿no? Más la revelación. Todo eso va, todo este es el índice de lo que establece la NIC 38. Veamos un poco las definiciones. Ahora sí, esta parte es muy importante. ¿Qué es un activo intangible? Esta definición es la que debe marcarse claramente. ¿Qué es un activo intangible? ¿Ok? Primero, debe cumplir, para que sea un activo intangible, debe cumplir con la definición de activo. Eso quiere decir que un activo es un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. No olviden que la nueva norma, quiero decir, el nuevo marco conceptual, define claramente lo que es un recurso económico, ¿no es cierto? Lo que ya hemos visto antes. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Cuidado, esta palabra es muy importante, ¿sí? En el caso de los intangibles, no se puede registrar un intangible porque así nomás fue. No, yo tengo que tener un documento que respalde el derecho. Por decir, si tengo desarrollado una marca, la marca Coca-Cola, bien, ¿yo puedo producir Coca-Cola? ¿He pagado para producir Coca-Cola? Sí, he pagado. Y la pregunta sería, ¿dónde está tu documento para saber si tienes derecho de producir la marca Coca-Cola? Y solamente así uno puede registrar un activo intangible. Por lo tanto, debe cumplir con la definición de recurso económico, ¿no? Que es más bien la definición de activo, que es un recurso económico. ¿Ok? Bien, un activo intangible tiene carácter no monetario, ¿ok? Eso quiere decir que no tiene representación de moneda de curso legal, no tiene representación de moneda de curso legal. ¿Cuáles son los que tienen, si se acuerdan, cuáles son los que tienen representación de moneda de curso legal cuando hemos visto la NIC 3, perdón, la norma contable 3? ¿No? Estamos hablando de
el efectivo, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar son las que representan moneda de curso legal. ¿Ok? En este caso, en ese caso son los monetarios. Aquí el intangible no tiene que representar moneda de curso legal, es no monetario. Tal vez el concepto más importante es que un intangible debe ser identificable y carente de apariencia física. Bien. Bien. Ahora está aquí la parte clave de esto que les decía. Es muy importante esta palabra de que sea identificable. ¿Sí? Es clave esto que sea, que dijimos, para que sea un activo intangible debe ser identificable. ¿Qué es la identificabilidad? ¿Qué es la identificabilidad? Para que un intangible sea identificable, ¿ok? De acuerdo con el párrafo 12 de la NIC 38, es que el activo intangible puede ser separable. ¿Qué significa que puede ser separable? Que yo lo puedo vender. O sea, y lo puedo vender con beneficio económico y alguien me puede pagar por eso. Esa parte tal vez es la más importante. Por eso es que muchos a veces discuten, aunque la norma lo establece, los gastos de organización son intangibles y la respuesta no. Esos son gastos nomás. ¿Por qué? Porque no son identificables. ¿Por qué? Porque no son separables. ¿Por qué? Porque no son vendibles. Si yo he gastado en abogados, en estructura de organización de la empresa, ya lo gasté. No puedo agarrar y después salir a la calle y decir, aquí tengo a la mano un gasto de organización, quién quiere comprar? Nadie va a comprar porque no es identificable, no es separable, no es vendible. ¿Ok? No se puede hacer un trueque con eso, porque no es un intangible, ese es un gasto nomás. Para que sea identificable, además, tiene que haber pues derechos contractuales o legales. Tenemos que tener documentos que respalden que yo puedo usar la marca de fábrica, yo puedo utilizar el software, ¿no es cierto? Si yo compro software, de acuerdo, puedo llevarlo como activo intangible. Bien, pero lo primero que va a surgir es decir, ¿y dónde está tu documento que dice que tú tienes derecho de usar el software? ¿Ok? Si ustedes compran un software pirata, ¿no es cierto? Van a gastar dinero. Lo comprarán en $1000, pero no deja de ser pirata. La pregunta es, ¿dónde está tu derecho de uso de eso? ¿No tienes derecho de uso? Ah, entonces no tienes un contrato. Entonces no es un intangible. ¿Por qué? Porque no es identificable. ¿Para qué? ¿Por qué yo puedo tener el documento? Porque el documento que puedo tener, el derecho contractual, me tiene que servir porque yo puedo hacer con ese documento transferencias, puedo venderlo, puedo separarlo, ¿no? Y puedo separar además en el otro contexto de otros derechos y otras obligaciones, ¿no? Eh, Ahora, que sea o no vendible, por ejemplo, la separabilidad, no es pues una condición sine qua non para que sea identificable. Porque si yo no tengo, si yo no quiero vender, ¿no? Mi patente, si yo no quiero vender mi marca, entonces, ¿no es intangible? No. Eso quiere decir que sigue siendo intangible, solamente que yo no tengo
la intención de venta o de separarme de ese intangible. Ahora veamos los ejemplos. Veamos ejemplos. Si la empresa tiene una concesión para explorar un yacimiento, antes en Bolivia se daban, en otros países y en Bolivia se daban con concesiones, ¿no? Ahora hay contratos. Para la concesión se pagaba dinero. Bien. Digamos que tengamos una concesión para explorar yacimientos de esmeraldas, vamos a, ¿no? Esas piedras preciosas, que sea necesaria para operar la misma. Eso quiere decir que puedo jalar, sacar de ese lugar esmeraldas y todo eso, ¿no? Es identificable porque surge de derechos legales y aun cuando la licencia no sea separable, en todo caso es identificable, aunque la licencia que tenga no pueda venderse porque de repente no va a poder venderse la licencia a otros, no importa si no se logra vender, pero eso hace de que esa concesión por la que yo he pagado dinero, esa concesión por la que yo he pagado dinero, sea un, uh, sea identificable y por lo tanto eso puede ser un intangible. ¿Ok? Veamos este caso ya para que ustedes resuelvan. A ver, me comentan ustedes y voy a preguntar. Esta es una empresa que desarrolla un negocio de consultoría, ¿no? Es un negocio de consultoría o auditoría, es una empresa de auditores. En años anteriores había conseguido una cuota de mercado de sus productos. Eso quiere decir que tenía varios clientes a los cuales les hacía auditoría o les hacía consultoría, ¿no? En un 40%. Y está considerando registrar en los estados financieros un activo intangible porque dice que ya tiene pues un 40% del mercado boliviano, ¿no? Eso quiere decir que casi todas las empresas lo contratan, ¿no? Muchas empresas, digo, el 40%. Un ratito, por favor. Sí, dígame. Entonces, decía, la empresa dice, como yo tengo el 40% de las empresas de La Paz a los que les hago consultoría, ya tengo ganado el 40% del mercado, registraremos eso. Pregunta, ¿esa cuota de mercado cumple con la definición de activo intangible? Es la pregunta. Piense y responda. No. No, Lisa. No, dice. ¿Por qué? Porque algo debe pasar con las definiciones. Porque para que sea un activo intangible, primero tiene que ser un recurso económico. Eso quiere decir, yo tengo que tener el derecho de agarrar a los 40 clientes y hasta venderlos. O sea, eso quiere decir, los clientes que yo tenga, esos 40, pues, tendrían que ser identificables. No cumple con la condición de recurso económico y no cumple con la condición de ser identificable. Para ser identificable, ¿no es cierto? Tiene que tenerse la posibilidad de ser separable. Aún así,
no es condición sine qua non, ¿no? Pero yo tengo que tener los derechos contractuales, tengo que tener documentos de decir, tú eres mi cliente y conmigo nomás tienes que trabajar. Y no es así, yo no puedo controlar a los clientes pueden irse a donde quieran. Por lo tanto, esto de querer registrar una cuota de mercado, la solución, ¿cuál será? La solución es, en este caso, dicha cuota de mercado no cumple la definición de activo intangible, ya que no es separable, pero no solamente porque no sea separable, sino porque no se tienen los derechos legales sobre los clientes. ¿De acuerdo? No es lo mismo que hubiera adquirido los derechos del Messi. Si yo tengo los derechos del Messi, tengo un documento que le he hecho firmar al Messi. Además, si otro club me vendió, tengo un documento de venta de los pases que tenga del Messi. Me vendió y al mismo tiempo tengo un documento donde firma el Messi. Tengo derechos legales para hacerlo jugar al Messi o dejar de hacerlo jugar al Messi, porque puede ser separable. Veamos otro ejemplo, o más bien, tiene que tener carácter no monetario. Eso ya está definido, o sea, no representa moneda de curso legal, porque los que representan moneda de curso legal son básicamente dos, ¿no ve? Tienen dos características, los de activos, que son monetarios, el efectivo y las cuentas por cobrar, y en el pasivo las cuentas por pagar. Esos tienen carácter monetario. En este caso, el carácter del activo intangible es no monetario. Bien. Lo otro es que se tiene que tener control, ¿no? Entonces, que se tiene que tener una característica de supervisión, ¿sí? Y obviamente siempre además que tengamos el potencial de obtener beneficios económicos, ¿no? Que yo además con el control pueda disponerlo, ¿no? De una o de otra forma. Un segundito. ¿Quién? Hola, ¿cómo estás? Pasa nomás, Franz. Bien, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. ¿No? Un ejemplo. Software Inc. es seguramente una entidad, una empresa que desarrolla software o desarrolla partes de computadoras. Esa empresa de software tiene dos recursos clave. Las aplicaciones, que son los programas, han desarrollado programas seguramente, ¿no? Y desarrollados internamente, ¿no? Y que se encuentran patentes. Les han puesto una patente, o sea, lo han registrado en donde se registran los patentes, ¿no? Y derechos de autor. Y el conocimiento poseído del personal. Eso quiere decir que han entrenado al personal. Han entrenado al personal sobre el software, manejo de software, los tienen bien entrenados. Han gastado en entrenamiento de personal también, ¿no? El personal que le exige avisar con un mes de anticipación su renuncia al contrato. O sea, al personal se le exige, si quieres denunciar a la firma, un mes tiene que anunciar antes para que diga, sí, yo ya no voy a trabajar con ustedes. Bien. Pregunta, ¿todos estos asuntos cumplen con la definición de activo intangible? ¿Qué dice? ¿Qué dicen, jóvenes? No, tampoco Sí. dice. Oh, el Tal vez personal algunas no partes, dice. pero otras no. A ver,
¿Qué partecita no cumple? Lo del personal, dice. Lo del personal no cumple, porque no los podemos controlar y al final si quieren se van, ¿no ve? Aunque me den el aviso de un mes, se van igual. Con todo el conocimiento que les he dado, se van. Bien, a ver, veremos. Eh, voy a dar esta solución y ahí los voy a dejar porque debo hacer una dirección porque me están arreglando algunas cosas aquí. Está claro, dice que software controla el software. Entonces, si controla la parte de las aplicaciones, es una cosa, ¿sí? Sin embargo, aunque obtiene beneficios económicos del trabajo realizado por los ingenieros, el personal, ¿no? No tiene el control sobre el conocimiento, es lo que sospechábamos. Eso quiere decir que la partecita del software sí está patentado, tenemos los registros, etcétera. Pero sobre el personal no tenemos control, ¿no? Se pueden ir cualquier momento. Entonces, ese capital intelectual no es un intangible, no cumple ese capital, este conocimiento del personal no cumple con la definición de intangible. Por más seminarios, cursos y charlas que les hubiéramos dado, esos seminarios, cursos, charlas que les hemos dado, simplemente son gasto. ¿De acuerdo? Hasta aquí preguntas. Bien, necesito que lean esta NIC 38 porque tiene muchas aristas como vamos a ver y tenemos que conceptualizarlas. Necesitan ustedes leer con cierto detenimiento porque ya resulta ser un poco diferente a lo que es el inventario, que era un activo, pero que estaba dispuesto para la venta. Un poco diferente a la propiedad, planta y equipo, que era un activo que estaba dispuesto para su uso. Estos intangibles también están dispuestos para su uso, pero al mismo tiempo tienen que cumplir con otras condiciones para tratarlos como activos intangibles. ¿No es cierto? Como el hecho de que sean controlables y sean identificables. Y eso de controlar e identificar, obviamente, tiene su conceptualización que debe profundizarse un poco más. Bien, estamos en las últimas semanas de clases, por lo tanto, tienen que estudiar mucho lo que hemos visto en cuanto a inventarios, lo que hemos visto en cuanto a propiedad, planta y equipo. Ahora tienen que profundizar lo que es intangibles, tienen que estar atentos porque pasando el día martes, el jueves de la siguiente semana, vamos a profundizar mucho, pero mucho de lo que es la NIF 15. ¿De acuerdo? Esos, por favor, sigan leyendo, denle una repasada, denle una ojeada primero y así sucesivamente vayan ustedes estudiando, ¿ok? Los voy a dejar, nos vemos el día martes.